Muy bien, el tema de la conciencia es algo bien importante porque nos anima también a madurar. El tema de hoy ha sido la madurez espiritual. Y en el hecho de que hay personas que tenemos un carácter muy endeble. Hay personas que tenemos un carácter muy poco forjado. Y por eso es que no entendemos cuál es la función de la conciencia que tenemos. Y estoy hablando desde el punto de vista más bíblico. Digamos, las antiguas civilizaciones no sabían qué era la conciencia, no entendían. Bueno, ni el pueblo hebreo. El pueblo hebreo no tenía entendimiento de eso, sino que lo que sucedía es que cuando Dios quiso decirles cómo iban a guiar sus vidas, les dio mandamientos externos. Pero eso el hombre lo tenía que ver hacia afuera, hacia afuera. Ahora, en la mentalidad judía, y esto es bien importante porque el tema de el cuerpo y el alma viene más de la filosofía griega, no de la concepción hebrea. Y esto, hermano, se desarrolla ya en los primeros siglos. Cuando usted dice cuerpo, alma, espíritu, eso es una concepción ya bien moderna. No estamos hablando de Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en la mente judía, el hombre tenía riñones, tenía corazón, tenía incluso tenemos la parte interior que podíamos dividirla en corazón, riñones. También se dividía, muchas veces se le llama eso el asentamiento, ¿verdad? Del alma, ¿verdad? Pero eso de dividir la parte espiritual y la material fue más de los griegos. O sea, aunque la Biblia en el Antiguo Testamento ya lo va disponiendo. Ahora, el hebreo antiguo testamentario veía la ley hacia afuera, pero ya en los profetas, en el profeta Jeremías capítulo 31 y otros más, ya se habla que esa ley está dentro de nuestros corazones, la ley dentro de nosotros. Diga conmigo, la ley dentro de nuestros corazones. Muy bien, pero el punto principal es cuál es la función de esa ley. ¿Cuál es la función de la conciencia interior? Y la Biblia nos da ya con claridad algunas percepciones en el Nuevo Testamento. Entonces, si yo quiero dar una explicación más concisa de qué es la conciencia, tengo que irme como un texto muy prioritario a la epístola a los romanos. ¿Qué es la conciencia? Esa es la pregunta que nos vamos a poner. La conciencia es el juez interior que tenemos todos nosotros. La conciencia es desde ya la percepción que Dios ha puesto en el hombre para que el hombre entienda la diferencia entre lo bueno y lo malo. Entonces, veamos para, digamos, afirmar ese pensamiento del juez interior, el texto de Romanos 2, y ahí en Romanos 2 busque el versículo número 14, sin perder Mateo 14. Romanos 2. Mire lo que dice Romanos 2, 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, la pregunta que hacemos aquí es, ¿cómo serán juzgados aquellas personas que no conocieron la ley de Dios?
Les doy ejemplos. Las antiguas civilizaciones que no conocieron la Biblia, que no tenían conocimiento de eso, los pueblos originarios de nuestra misma región, los mayas, ¿verdad? ¿Cómo van a ser juzgados esos personajes? No tenían, primero no tenían Biblias, no tenían formas de escrituración, solo tenían algunas percepciones, ¿verdad?, de cómo expresar. Entonces, la respuesta que el apóstol Pablo da en Romanos es que serán juzgados por su conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia nos permite a nosotros determinar lo que es correcto de lo que es incorrecto. Entonces, cuando una persona viola, ponga atención a esto, lo que le voy a enseñar, viola un mandamiento de la ley de Dios, viola la ley de Dios, viola su propia conciencia. Es decir, hay una doble violación, porque la persona sabe que el matar es malo. O sea, yo no tengo que venirle a decir a usted, mire, fíjese que si toma un arma y usted dispara, eso es algo incorrecto. La persona va a tener miedo de tomar un arma y de utilizarla, peor si esa arma está cargada. Entonces, el que viola los mandamientos que Dios ha dado, viola los mandamientos externos de la ley de Dios, viola su propia conciencia y viola, hermanos míos, además de violar su propia conciencia, también viola, hermano, el precepto social, es decir, desordena la sociedad en la que vive. Esto, hermano, escuche bien, se da tres tipos de violación: la violación del mandamiento, la violación de la conciencia y la violación de la ley de los hombres. Amén. No les oigo. Amén. Tomen café. No tomen café, hoy tomen mejor algo helado, ¿verdad? Porque ahorita ni ganas de tomar café, mejor tomar un Frozen, ¿verdad? O tomarse una Suprema. No, eso a ustedes van a ir después aquí porque van a amanecer mañana descansando. Yo tengo que hacer el sermón. Pero mire, viola la conciencia, los mandamientos y viola la ley de los hombres. Por eso es que la conciencia es importante, porque la conciencia nos da un juicio interior de lo que es bueno o lo que es malo. Entonces, cuando el carácter de los hombres no es forjado, no es sometido a la forma que Dios diseña el corazón y comienza a darnos el carácter de Cristo, el hombre, hermanos, se vuelve un hombre que no tiene conciencia, y que si tiene una conciencia, la tiene una conciencia mala. Yo me recuerdo que cuando estudié la teología con la que uno de los grandes defensores de los indígenas de nuestro pueblo fue Fray Bartolomé de las Casas. Y Bartolomé de las Casas denunciaba a los españoles, a los eruditos españoles, porque habían diseñado una teología donde decían que los negros y que los indios no tienen conciencia y no son personas, sino que eran casi animales. Hermanos míos, desde el momento en que nosotros nacemos, llevamos una parte espiritual, y en esa parte espiritual está la conciencia del hombre que le dice lo que es bueno y lo que es malo, que le habla al interior del hombre y le dice: esto no es correcto. Y esto quiero contrastarlo con lo que vamos a estudiar en este momento. ¿Por qué? Vamos a ver el carácter de un hombre que no tiene estabilidad, que no tiene, hermano, fundamento en su vida, sino que es un hombre, la Biblia a estos hombres les llama hombre de doble ánimo. A estos hombres se les dicen hombres endebles, hombres, cuando la Biblia dice, habla del pábilo humeante, dice, habla de personas que son débiles en su forma de ser. Y esto es duro, hermano, porque habrá más de alguna persona aquí que tiene ese tipo de carácter. Pero yo quiero decirte algo: el Señor nos llama
a tener un carácter firme, establecido en la justicia de Cristo y en el carácter de Cristo y en la mente de Cristo y en el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, cualquier hombre que aquí sea apocado, cualquier hombre que aquí sea de doble ánimo, puede ser transformado en la presencia de Dios y puede hacer grandes cambios en su vida. Ahora, ¿cómo? Primero describamos lo que es esa mala conciencia. Vamos a Mateo 14, donde comenzamos la enseñanza, y vamos a ver cómo funciona esto. Mateo 14. Amén. Muy bien. Herodes Antipas. Diga conmigo, Herodes Antipas. Este señor era el tetrarca. Cuando dice la Biblia tetrarca, era el encargado de la cuarta parte del territorio de la Galilea y Perea. Este anhelaba ser rey, pero quiero decirles que por encima de él había un emperador. El emperador que era el dueño de todo, Calígula. Este solamente era un encargado. Es como darle un título de, vaya, te voy a dar que administres una zona pequeña de la tierra, pero no te voy a dar más. El emperador era el que dominaba todo. El rey era el encargado de toda la provincia, pero el tetrarca era el encargado de una parte de la provincia. Entonces, cuando la Biblia describe a este caballero, a Herodes Antipas, lo describe con un carácter en relación a Cristo y en relación a Juan el Bautista. Entonces vea primero cómo va desarrollando el texto bíblico. 14:1, mire lo que dice. En aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús. Es decir, aunque él era el gobernante de la región, ya la fama de Jesús comenzó a llegar a su palacio. Él tenía una zona, ahí se llamaba Macaronte, y era un gran edificador y constructor de edificios, es decir, que vivía con grandes comodidades. A mí, pues Dios me dio el privilegio de conocer esa zona, y le voy a decir algo, que aunque ellos vivieron en una época totalmente antigua, ellos sabían cómo edificar, sabían cómo construir, y es algo maravilloso la zona que le estoy describiendo. Ahora, ¿cuál es el punto? Él, hermano, comenzó a escuchar la fama de Jesús. Diga conmigo, la fama de Jesús. Entonces, pero como este señor había cometido una gran falta, diga conmigo, una gran falta. Aquí tenemos ya algunas características de la mala conciencia. Mire el versículo 2. Mire, y dijo a sus criados: este es el Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Mire, se reunió con sus criados, les dijo: este que le dicen Jesús es Juan el que ha revivido. ¿Por qué? El que lo mató fue él. Él mató a Juan el Bautista. Entonces, mire lo que está pasando. Mire lo que está pasando. Sabe quién es Jesús, ya escuchó de la fama, pero como él vive en un mundo de maldad, porque el que tiene la mala conciencia vive en un mundo malo. Este mundo es un mundo malo. Entonces, él utiliza tres palabras: resucitado de los muertos, y actúan poderes en él. ¿Qué es lo que está diciendo? Que aquel Juan el Bautista, a quien él asesinó, ha revivido y se ha metido en el mismo Jesús y está haciendo prodigios. Cuando dice poderes, está hablando de los milagros que Jesús hacía. Entonces, está mezclando ideas y creencias. Usted ha escuchado gente, hermano, que dice: es que mire, yo en la noche vi un hombre, ¿verdad?, alto, y yo escucho voces ahí. Hermano, con todo respeto, aquí me han dicho que aquí había una funeraria. Mire, pues habrán pasado un montón de muertos aquí, pero cuando yo duermo aquí, hermano, lo único que yo oigo es a Teodoro cuando a las 4 de la mañana está soplando allá afuera. Ahí con la sopla, no me deja dormir usted. A las 4 de la mañana este Teodoro no es normal, ¿va? Entonces, pero
Pero mire, dígale a Moisés que se quede a dormir aquí, hermano, y se encierra con llave. Le pone llave a la bíblica, le pone llave a la oficina. Él se encierra con llave y deja la luz encendida porque tiene miedo. Yo como soy macho, ¿ah? Ahora, ponga atención. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Él está teniendo sus creencias, pero quiero mostrarle algo. El que tiene una mala conciencia hace las cosas malas y después siente que lo persiguen las cosas malas. Dicen, ya sé por qué me pasó esto. Y uno sigue viviendo en aquella maldad que hizo y siente que eso lo está persiguiendo toda su vida, ¿sí o no? Hubo un aborto, hubo una denuncia, hubo una situación y eso es algo que nos va persiguiendo. Ya había muerto Juan el Bautista, pero él sentía que Juan el Bautista lo perseguía. El que tiene una mala conciencia siempre lo persigue el mal, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y no te estás equivocando. Si has causado un daño, si has causado una situación donde has hecho sufrir a personas, eso lo permite Dios, que tú sientas esas circunstancias para que tú mismo te arrepientas y reconozcas que hiciste el mal. Cuando una persona tiene una conciencia que sirve, una conciencia que juzga, uno entiende que lo que está pasando es consecuencia de las decisiones equivocadas. Y usted mismo dice, esto es lo que estoy pagando. Usted lo sabe lo que está pagando. Usted sabe perfectamente. ¿Sabe por qué? Porque esa es la forma en que Dios actúa en el ser humano para que la conciencia le diga, mira, tenés que ir a arreglar esto. Y yo me gozo en personas que la conciencia les funciona bien. ¿Sabe por qué? Porque a los que les funciona bien y de repente comienzan a acercarse a las cosas del Señor, el Señor les habla y comienzan a arreglar sus cosas. Y van y hablan con alguien, le piden perdón a Dios, se sienten arrepentidos de lo que hicieron y tienen un proceso de perdón interior. ¿Por qué, hermano? Porque usted no puede seguir viviendo así. A mí lo que yo veo un montón de gente en la iglesia y mucha gente no se ha perdonado a sí misma, pero ya están buscando los caminos de Dios. Entonces, ¿qué te hace falta? Conocer más a Cristo. Porque mientras tú estés viviendo en esa situación, todo lo que te pase, todo lo que te suceda, tú vas a experimentar cómo te persigue lo malo. Es una forma de Dios, de que nosotros nos arrepintamos y que digamos, hey, volvamos a hacer esto bien. Tengo un hijo y yo sé que no le di mi apellido. Ayúdele, apóyelo. ¿Por qué? Porque eso lo va a perseguir toda su vida. Van a pasar 20 años y lo va a seguir persiguiendo. Y mire, con la experiencia que yo he visto en mi vida, que usted puede venir y embarazar a una señora y tal vez usted ni el nombre ni el apellido le puso al cipote. Pero ese cipote a los 20 años le va a llegar a tocar la puerta y le va a decir, vos no me diste tu apellido. ¿Por qué no lo busca? Uno de los aspectos de la mala conciencia es que la mala conciencia atormenta. ¿Sí? Pero cuando nosotros sabemos que tenemos a Cristo, vamos a Cristo, le entregamos nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, y Dios hace algo nuevo en nosotros. ¿Sabe qué nos da? El perdón de nuestros pecados y nos da el perdón para nosotros mismos, porque abogado tenemos para con el Padre, Jesús. Ya deje de estar llorando por eso, perdónese. Pero mientras usted no arregle su corazón, usted va a seguir viendo esas mismas cosas. ¿Por qué? Porque habrán personas que ya recibieron a Cristo, pero los recuerdos los siguen atormentando. Dale gracias.
Porque a través de esos recuerdos, tú sos capaz de venir y decir, aquí la regué. ¿Cuál es el problema del que tiene mala conciencia? El que recibe las cosas con una conciencia tierna y buena, se arrepiente, busca la ayuda de Dios y deja de hacer lo que hizo mal. Y no repite las cosas que hizo mal. Porque está bien que te divorcies una vez, pero 2 veces por el mismo camino, no. Te va a perseguir. Te va a seguir hasta el último día que vivas en este mundo. Por eso, hermano, cuando uno ya envejece a mis 40 y pico de años, que ya voy a cumplir 40, yo me he dado cuenta que no hay nada de lo que podamos escapar. ¿Sí o no, hermanos? Los jóvenes no saben eso. Pero yo les doy un consejo, jóvenes. No hagan cosas de las que se van a arrepentir después. Eso los va a seguir, los va a perseguir. Y uno no vive en paz. Hagan las cosas bien para Dios. Los que ya tenemos años, estas canitas, estas canas, es dolor, pero también sabiduría. Porque he aprendido de mis errores. He aprendido de mis malas decisiones. No cometan eso. La conciencia es viva. Mira lo que estaba sintiendo él. Él sentía que el mismo Juan el Bautista se estaba presentando ahí. Así es cuando hicimos algo en el pasado y que no está perdonado por la sangre de Cristo. Lo seguimos viendo, lo seguimos repitiendo, lo seguimos sintiendo como que fuera hoy. No lo haga. Pero ¿sabe qué es lo duro? Esto que le voy a leer aquí. Y si me tienen en multimedia, Proverbio 28:1, Proverbio 28:1. No me pierda Mateo 14. Si me pueden ayudar con las pantallas. Mire lo que dice Proverbio 28:1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Amén, hermanos. Huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Por qué? Porque no solamente es repetir, sentir que eso te persigue, sino que también es una culpa, un temor, esconderte, no darle la cara a la gente. Cuando usted hace algo malo y no le quiere dar la cara a la gente, su conciencia está mal. Su conciencia está mal. ¿Sabe por qué? Usted sabe que ha ofendido. Y si su forma de huir es esconderse, ¿qué es lo que hace el impío? Huye, se esconde, no da la cara. Porque esa es la mala conciencia que tenemos. Hacemos lo malo y nos ocultamos. Eso no es correcto. El que hace lo malo no tiene que esconderse. Tiene que enfrentar las consecuencias. Y somos tan de mala conciencia que además de huir, tenemos una doble vida. ¿Por qué? Porque yo admiro a este hombre en lo que respecta a la maldad. ¿Por qué? Si usted regresa conmigo a Mateo 14, ya vemos ahí. Ya vemos que hizo malas cosas, lo persigue las cosas malas. Pero ¿sabe qué? Aunque él sabe que hizo algo malo, que lo persigue la maldad y que se esconde de la maldad que hizo, tiene una doble vida. ¿Sí? Diga conmigo, una doble vida. Porque aunque nos llevamos el carro de la casa, que lo compramos con el dinero de la esposa, y ahí mismo subimos al amante, nos vamos a comer un sorbete el sábado a San Rafael Cedro, ¿verdad? A Boston, con la querida, ¿ah? Y nos reímos con ella, pero sabemos lo que debemos.
Esa es la doble cara de la mala conciencia. Que por un lado hace lo malo, pero tiene la capacidad de reírse sin sentir remordimientos. De tal manera que, diga conmigo, Herodes estaba en una fiesta. No, diga conmigo, Herodes estaba en una fiesta. Tomando, chupando, con las bailarinas de lips ahí. No les estoy haciendo anuncios, pa. ¿Cómo es posible? ¿Sabe cómo se llama? Yo lo encontré en filosofía eso. Lo leí una vez y se llama la banalidad del mal. ¿Y sabe qué? El que creó esa filosofía, esa parte psicológica, le hizo una evaluación a todos los que participaron en los asesinatos del Holocausto, los grandes generales, los asesinos. Y ellos manifiestan que aunque ellos habían matado un montón de personas, eran capaces de jugar con los muñequitos de sus hijos. Porque don Pablo Escobar asesinó a muchas personas, pero si usted escucha el testimonio de su hijo, él cuenta que con él se reía. Él cuenta que a él le daba regalos. Él cuenta que le celebraba los cumpleaños. ¿Sabe por qué? Esa es la doble cara de la mala conciencia. Ser capaces por un lado de hacer lo malo, dañar a la gente y después estarte riendo con tu esposa o con tu amante, como que nada ha pasado. Porque el que tiene una mala conciencia es cínico. Diga conmigo, cínico. ¿Y qué significa ser cínico? Que es capaz de reprimir el remordimiento, es capaz de reprimir los sentimientos de culpa, es capaz de reprimir la voz de la ¿para qué? Para hacerse el suizo y que eso no le afecte. Se lo demuestro. Mire ahí, en el verso 3 nos dice cuál fue el delito. Ya vemos que se le aparece Juan el Bautista porque él lo mató. Él piensa que Jesús es Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque la conciencia, ¿verdad?, lo persigue la maldad. Pero mire el 3, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Ahí nos cuenta cómo fue la muerte de Juan el Bautista. ¿Cómo fue la muerte de Juan el Bautista? Léalo, mírelo ahí, haga una interpretación del verso 3, hágalo, mire lo que dice. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe. O sea, nos está contando la historia de cómo fue que lo mató. Entonces, comenzó metiéndolo ¿en dónde? Juan el Bautista era la voz de la conciencia de Herodes. Porque Herodes se le ocurrió, oíste lo que hizo, se fue a meter con la esposa de Felipe, su hermano. Le robó la mujer al hermano. Ahí se cumple aquella película, la mujer de mi hermano. Eso le gusta. Mire bien, ¿sabe qué hizo? Se fue a meter con la mujer de Herodes, de Herodes Felipe. El hermanito de él. Pero la historia dice, las antigüedades de los judíos, Flavio Josefo, dice que Felipe, el hermanito de este, era bien apangado. Y como no tenía ambiciones de crecer, no tenía ambiciones de ser mejor, la Herodías. De repente vino Herodes Antipas a ver a su hermanito Felipe y la vio a la señora, le hizo cambio de luces, le dio el número de teléfono, le mandó 2 WhatsApp de 2 besitos, y ahí la Herodías dijo, con este me aliviano,
porque este marido que yo tengo es aguado. Pues entonces me voy con Herodes Antipas. Y Herodes, que no era ningún sencillo, se había casado con la mujer de Arepas, ¿verdad? Entonces, con la hija, perdón. Él estaba casado. Él estaba casado con la hija de un rey. Pero como la Herodías le gustó, porque lo prohibido nos gusta. Si ahí dicen no lo haga, eso es lo que a usted le encanta, lo que a mí me llega. Ay, que le digan que no, eso ahí se desarrolla un gran deseo de hacer las cosas malas. Entonces viene Herodes Antipas, se enamora de Herodías, tienen un amorío y los dos se divorcian. Y la Herodías se va a vivir con Herodes Antipas. Viene Juan el Bautista, que era la voz de la conciencia, ya comió la voz de la conciencia. Y le dice: Herodes, no te corresponde tomar la mujer de tu hermano. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es la mala conciencia ahí? Que además que a uno la conciencia le dice lo que está mal, que uno sabe que está haciendo lo mal, que uno sabe que no es correcto eso, no le hace caso a lo que le dice. Porque la conciencia habla, amén. Pero no le haces caso. ¿Qué es lo que hace Herodes? Lo mete y le hace que se calle. No vas a seguir hablando de mí, Juan. Te vas a callar, encarcelado. Lo amarra, hermano. Miren el texto, las palabras que utiliza. Dice, lo metió en la cárcel, pero no solamente eso, lo había encadenado y lo había metido en la cárcel. ¿Para qué? Diga conmigo, para que no hablara. Para que no hablara. Y así hacíamos nosotros con la conciencia. Ese hombre es casado, pero ¿qué haces vos? Cállate, conciencia. A mí este me gusta. Yo lo voy a convertir. Pero en más diablo. Vas a sufrir. Porque la conciencia te habla. Pero desarrollamos la capacidad de acallar la conciencia y comenzar a vivir una vida como que sordo uno. Y uno sabe que Juan el Bautista le está diciendo: no tomes a la mujer de tu hermano, no tomes a la mujer de tu hermano. Herodes estaba bien casado con la hija del rey Aretas. ¿Para qué se fue a meter con la Herodías? ¿Para qué le robó la mujer a Felipe? Su cuñada, pues. Juan le dijo: no lo hagas. Y él, ¿qué hizo? Reprimió la conciencia, la calló. ¿Por qué? Porque si a mí la conciencia me dice: no hagas esto, mira, eso está incorrecto, ¿qué es lo que hacemos? Desarrollamos la capacidad de que se calle. Cállate, ya no me digas nada, guarda silencio, yo sé lo que estoy haciendo. Y usted dice: yo me estoy cuidando, yo ando todo ahí para que no pase nada, no va a haber embarazo, no va a haber ninguna situación fuera de control. Mentira, es mentira. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que cuando dejas de oír a la conciencia, el pecado te absorbe. Y llega un momento que aunque vos pensás que tenés el control de las circunstancias, porque ya dominás el miedo, porque ya dominás el andarte escondiendo, de repente sucede algo que cambia todas las circunstancias y te das cuenta de la verdad, que el único que estaba engañado eras tú. Todo el mundo sabía la vergüenza que estabas cometiendo, pero vos crees que podés callar a la conciencia. ¿Sabe por qué? Porque Antipas quiso callar a Juan. Diga conmigo: no pudo. Ya todos los rumores ya se oían. Ay, este Antipas se metió con las Herodías. Y eso iba a provocarle problemas en el pueblo. Porque si Juan el Bautista
comenzaba a decirle al pueblo que el tetrarca estaba metido en eso y que no cumplía la ley de Moisés, se le iba a levantar una insurrección. Pero mire lo que nos muestra el texto bíblico, verso 4. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Mateo 14, versos 4 y 5. Repitámoslo, 4 y 5. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Entonces, esta es la cuestión. La mala conciencia desarrolla la capacidad de callar la conciencia, de reprimirla. Pero la mala conciencia tiene otra mala característica. Diga conmigo. Mire, hace un par de semanas yo hablé con el Señor y le dije: Señor, a veces desarrollamos una capacidad, la capacidad de callar la conciencia, pero la otra capacidad que desarrollamos es que nos importa más lo que la gente dirá que lo que Dios dice. Si podemos callar a Juan y seguir con el hombre y seguir robando y seguirnos engañando a nosotros mismos, pero si logramos callar la conciencia para que la gente no hable mal de mí, seguimos viviendo una mentira. Siempre y cuando la gente no diga que soy homosexual, siempre y cuando la gente no diga que yo soy ladrón, no nos importa, porque somos capaces de crear una fachada, una vida de mentiras, entre las cuales está venir a la iglesia, tener una Biblia, venir a adorar, pero es mentira, porque usted sabe que en su vida privada usted no es eso, usted es otra cosa, y le tiene más miedo a la lengua de la gente que al poder de Dios. Mire lo que dice el verso 5. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan. ¿A quién le tenía más miedo a Herodes? A la gente. Le tenía más miedo a la gente que a Dios. Ese es el problema de la mala conciencia. Creamos unas mentiras. Nos tomamos fotos en Facebook. Salimos besándonos con el mugriento ese, ¿verdad? Ay, son felices. Mentira, viven una vida miserable, pasan arañándose todos los días. Pero prefieren tener una vida de infierno a ser honestos y decir: voy a arreglar mi vida, porque a Dios no le agrada. Y son capaces de irle a hablar hasta a los suegros e ir agarraditos de la mano ahí: ay, amor, que no sé qué. Mentira, si él es infiel. Todo mundo lo sabe, pero él piensa que no lo sabe, porque le tiene más miedo a la gente que a Dios. Qué duro. La mala conciencia acalla la conciencia, la guarda, la esconde, la reprime en la prisión. La mala conciencia es capaz de hacernos vivir una vida de fantasía que no es real. Y le tiene más miedo a la gente que al Dios Todopoderoso. ¿Y sabe qué? Como ya les había dicho, se desarrolla la capacidad de que aunque uno hace las cosas malas, uno se ríe con la otra persona. Uno se ríe de las maldades, hasta se ríe con la persona. Mira, ¿y qué le dijiste a sus amigos? ¿Y qué le dijiste a tu señora? No, que iba a ir a trabajar. Y mentira, usted en la playa ya, con sus amigos del trabajo. Pero usted creyó que le dio carreta a su señora. Y nos reímos, va. Échate una cerveza vos. Mira, Efraín, aquí te traigo a la cóctel de concha. Efraín, échate un cóctel, échate otra cervecita, olvídate y mañana vas a contentarla. Y creemos que porque la sacamos después, porque llegamos a la casa todos humillados,
ay amor, ahí te voy a llevar a comer. Pero es mentira, usted tiene una vida farsante, usted tiene una vida falsa, usted tiene una vida en donde hay engaño. Porque tiene una mala conciencia. ¿Y sabe qué es lo más duro? Se ponen a hacer la gran fiesta y ponen a bailar a la hija de Herodías, a Salomé. Y en el baile estrambótico que tenía, porque estaba celebrando su cumpleaños, porque como le dije, gente que anda haciendo lo malo, robando, extorsionando, haciendo llorar a las demás personas. Cuando es hora de irse a divertir, se divierten, se ríen, comen rico, toman. Pero todo eso, llega un momento donde todo eso se acaba. Todo eso se acaba. Y va a llegar un punto donde lo que hicimos y los cínicos que fuimos capaces de andarnos riendo, separando las cosas malas que hacemos con las cosas que nos divierten, buenos restaurantes, buena ropa, pero es mentira, porque son malos y has robado y has tomado dinero que no es tuyo. Si acabas de abusar de una mujer, le pegaste a tu esposa y te fuiste a reír con tus amigos después, le fuiste a celebrar el cumpleaños a tu hijo, ese es Herodes. Herodes le tenía más miedo a las personas que a Dios. Ahora, note el verso 6 y cerramos. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Le comenzó a danzar la Salomé. Todos dicen que era un baile erótico, o sea, esta era la hijastra, porque era hija de Herodías, no era hija de él. Fueran demasiado perversos. Entonces, pero ¿cuál es el problema? A esta niña, porque la Biblia dice muchacha, diga conmigo muchacha, y en griego eso es edad casadero. O sea, la chamaquita habrá tenido sus 18, 16, por ahí. Y le danzó al Herodes. Y el Herodes con los borrachos, comiendo, con el vino metido, le dice a la muchacha, ¿qué querés que te dé, mamayita? Te pongo pieza, ¿cómo decía el jefe? Con foco en la esquina. ¿Cómo vemos? No me acuerdo, dice que te pongo pieza con foco en la esquina, que le quedará bien, hasta con pila. Pero no sabía lo que estaba diciendo Herodes, porque ella le danzó y como estaban todos los hombres ahí emocionados, y él, te doy lo que vos querás. A esta muchacha ya le había lavado el queso la mamá, porque la Herodías tiene mucho que ver en la maldad de porque ya era malo. Pero hay gente que tiene mala conciencia y no le ayuda el que le mete más veneno en la cabeza. Hacerle esto a tu mamá, pedirle los papeles de la casa, no seas pasmado. Te va a dejar sin nada tu hermano. Él era malo y la mujer mala, peor que él, del griego peor, más malo. Porque a veces se junta gente de mala conciencia con otra peor, de más mala conciencia. Y esta señora le había dicho a la hija, anda a bailarle a tu padrastro, y cuando te pide un favor, decile que querés la cabeza de Juan el Bautista. Es decir, la muchacha allí no tuvo la culpa, porque esta mujer manipulaba a la muchacha y manipulaba al marido también. O sea que era más mala la Herodías. Era más mala la Herodías que Herodes. Y mire, 7, y por lo cual le prometió con juramento darle todo lo que pidiese.
8. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. 9. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Herodes se entristeció. Algo sentía por Juan, porque cuando uno ya le deja de oír la voz a la conciencia, y es que yo antes no era así, yo no sé cómo me hice malo, ¿va? Por eso ni crecí, bien enano me quedé, ¿va? Si es que yo no era así. Y dicen todavía las hermanas: es que a mí mala me hicieron, a mí los golpes de la vida me hicieron mala. No, hombre, uy, usted era mala, más mala que la carne cucha era. Pero mire lo que dice. Mire lo que pasa. Le dice al marido, le dice a la hija: anda a bailarle, le baila. Herodes, para no quedar mal con los que lo estaban viendo, y peor, para no quedar mal con la misma mujer de él, porque le tenía miedo. No se dejen mandar. No se dejen mandar. ¿Y sabe qué pasó? Pudo haberle dicho: me estás haciendo cometer un delito. Pudo haberla parado, porque ¿cómo usted le va a hacer prometer a alguien por un delito? Prometeme que voy a ir a matar a aquel. No, hombre, eso es malo. Pero como él no tenía carácter, como él era débil de carácter, accedió, y por no quedar mal con los que lo estaban viendo y no quedar mal con la mujer, ¿sabe qué hizo? Porque él sabía que la mujer era la que mandaba esa orden. Mandó a traer la cabeza de Juan el Bautista. Y mire el verso 10: y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. ¿Quién es el culpable? Herodes. Por blando, por mala conciencia. Pero ¿quién es más mala que Herodes? Herodías. Dice los padres de la iglesia, San Jerónimo, dice San Jerónimo, de que Herodías, cuando tuvo la cabeza de Juan el Bautista, picoteaba la lengua de Juan. Porque ¿qué es lo que le tenía miedo Herodías? Le tenía miedo a la lengua de Juan, pero le mandó a dar jaque a la cabeza completa. Esa es la conciencia del hombre, la cabeza de Juan. ¿Cuántos aquí hemos matado la conciencia, acallado la conciencia, ahogado la conciencia, de tal manera que ahora hacemos lo malo y no sentimos que estamos haciendo lo malo? Y la Biblia habla en 1 Timoteo de la conciencia cauterizada, que es aquella que ya no distingue el bien y el mal, que ya callamos, que ya no nos dice nada, porque nos hemos convertido en hombres y mujeres que no son capaces de detener la maldad de sus corazones. Hermanos míos, para que sepan, Herodías obligó a su marido, Herodes, Antipas, que fuera a pedirle a Calígula que lo hiciera rey. Se fue a buscar a Calígula, pero el hermano de Herodías puso en mal al marido, a Herodes Antipas, y lo desterraron. Él murió desterrado cerca de Francia, y aquí Herodías tuvo que ir a pagar con él ese destino. Los dos murieron suicidándose. Tú no vas a vencer el bien a través de la maldad. Vas a alegrarte por un momento de lo malo, pero después vendrá Dios, entrará en tu vida, y si no te arrepientes, pagarás las consecuencias de todos tus actos. Si has en esta tarde entendido que tenemos malas conciencias y que desarrollamos el mal en nuestras vidas, ¿por qué no le pides al Señor que transforme tu corazón
y que te dé una nueva vida en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos.